En este video mostraré cómo utilizar las preguntas tipo Likert, carga de archivo y Net Promoter Score. Este tipo de preguntas nosotros podemos utilizarlas para medir opiniones o actitudes en nuestras encuestas, ¿sí? Pero pues también podríamos utilizarla para algún examen, para algún cuestionario, ¿sí? Porque también les podemos dar puntuación, pero estas no son autocalificables. Por lo tanto, las respuestas tendríamos que evaluarlas y revisarlas de manera manual para otorgar la calificación. Entonces, en este caso, la pregunta de Likert, ¿sí? Es una pregunta de relación, de relacionar filas y columnas. Entonces nosotros podemos elaborar la pregunta y el estudiante deberá relacionar las filas con la columna correspondiente. Nosotros en esta opción podemos agregar más espacios para seguir agregando más instrucciones, y también en la parte de arriba podríamos ir agregando más opciones. Si nosotros deseamos eliminar alguna opción, solamente damos clic en esa opción y nos aparece el botón de eliminar. Lo mismo sucede en la parte de las instrucciones, podemos ir eliminando las instrucciones. Entonces tenemos la opción también, repito, para colocar un puntaje, ¿sí? Para nuestra pregunta, hacerla obligatoria, ¿ok? Y pues nosotros podríamos definir una pregunta de este tipo. De esta manera nosotros podríamos tener una pregunta de este tipo de relación, y nuestro estudiante lo vería de la siguiente forma, donde estarían las instrucciones, en este caso, y las filas y las columnas para poder elegir en cada una de ellas la respuesta que considere correcta, ¿okay? Eligiendo solamente una columna para cada fila. Y de esta manera enviaría a nuestro estudiante la respuesta, la cual, como les mencioné, pues nosotros tendríamos que revisarla para poder dar el puntaje o la calificación de esta pregunta. Ahora, la pregunta tipo carga de archivo, como su nombre lo dice, lo que nos va a permitir es recibir de nuestros estudiantes archivos de diferente tipo, ya sea Word, PowerPoint, PDFs, videos, audios, según lo que nosotros requiramos. A lo mejor lo que deseamos nosotros es que el estudiante haga algún esquema, algún mapa mental, y que lo realice en Word, en PDF, en PowerPoint. Nosotros vamos a dar las instrucciones y el alumno cargará ese archivo al examen, pero igualmente nosotros tendremos que revisarlo para calificarlo de manera manual. Entonces, una de las opciones que nos da esta pregunta es que todas las respuestas, en este caso todos los archivos, se guardarán en una carpeta que se creará en nuestro OneDrive. Entonces, en el OneDrive personal, ahí se creará una carpeta nueva con el nombre del formulario, donde se guardarán todos los archivos que carguen los estudiantes. Entonces debemos de aceptar y continuar, ¿sí? Para poder escribir nuestra pregunta. ¿Sí? Podría ser.
¿Okay? Podemos dar un límite de archivos. Si necesitamos que solamente suba un archivo, a lo mejor pedimos fotografías y necesitamos que suban cuatro fotografías. O sea que podemos definir cuántos archivos puede cargar. El tamaño máximo del archivo que va a cargar puede ser 10 megas, 100 megas o 1 giga. Nosotros elegimos cuál es el más conveniente. Bien, sí, colocar el puntaje, hacerlo obligatorio, y también nosotros aquí podemos definir el tipo de archivo que nosotros vamos a recibir. Si nosotros especificamos un tipo de archivo, entonces nosotros podemos definir que solamente ese tipo de archivo sea el que se reciba o el que se permita subir a la respuesta. Entonces, si nosotros no marcamos ningún tipo de archivo, nosotros podemos dejarlo libre y va a poder subir cualquier archivo nuestro estudiante. Entonces ya nosotros podemos ir definiendo según lo que necesitemos, y de esta manera nuestro estudiante vería una pregunta de este tipo, donde la única opción que les da es la opción para cargar el archivo. El estudiante pueda buscar el archivo que necesita guardar para poder cargarlo y entregar su respuesta en este caso. Por último, nuestra opción de pregunta Net Promoter Score. Esta es igual una pregunta más enfocada a realizar una encuesta, ¿sí? Para conocer el nivel de satisfacción de nuestros estudiantes. Por lo regular no lo utilizamos como un puntaje, lo dejamos con un puntaje de 0, y está ya definida como la que hicimos de calificación, ¿sí? La pregunta de calificación, que vimos que podríamos tener niveles. Entonces ya aquí está de alguna manera definida. Nosotros podríamos cambiar la pregunta y cambiar las etiquetas del nivel 0 hasta el nivel 10, y ya el estudiante vería esta pregunta de esta forma, donde él elegiría el nivel, ¿no?, de satisfacción, en este caso, o de probabilidad, que en este caso es una probabilidad de recomendación, que es lo que pide la pregunta. Entonces nosotros podríamos definir alguna pregunta sobre satisfacción de la materia, del examen, ¿no?, y poder tener esa percepción de nuestros estudiantes. Sí. Estas serían las últimas 3 opciones de preguntas que nosotros tenemos de nuestras opciones, ¿sí? De nuestras opciones para generar, sí, un cuestionario. Y como nosotros pudimos verificar en los videos, las que nos permitirían hacer un examen 100% autocalificable para que lo coloquemos y automáticamente nos dé un resultado a nosotros y a los estudiantes, pues serían las opciones de tipo, la pregunta de tipo opción, la pregunta de tipo texto con una respuesta corta, ¿sí? Y la pregunta de tipo clasificación. Entonces, utilizando estas 3 preguntas que nos dan bastantes opciones de inserción de imágenes, videos, y que podemos nosotros adecuar de diferentes formas, podríamos tener un buen cuestionario para nuestras materias o las actividades que nosotros estemos desarrollando. También pues podríamos utilizar las demás preguntas en caso que nosotros pues deseemos o podamos nosotros, posterior a la respuesta de los estudiantes, podamos revisar esas respuestas y otorgar calificaciones de manera manual. O en su caso, también estas podrían ser utilizadas para pues recopilar impresiones o datos de nuestros estudiantes en un formulario, ¿sí? Ya no evaluable, sino simplemente para recoger datos. También dentro de estas opciones, la que nos hace falta es la parte de sección, ¿sí? Nosotros podemos nuestro examen dividirlo en diferentes secciones, ¿sí? Vamos a hacer nada más una prueba aquí. Esto lo que nos va a hacer es dividirnos el examen en otra sección. Como pueden ver, tenemos nuestra primera sección, que es donde empiezan por las preguntas, y tendríamos una segunda sección. Igual tenemos un título para esa sección. Nosotros podríamos a lo mejor generar una sección de preguntas y una sección
encuesta podría ser y en la primera obtener todas las preguntas de los estudiantes y en la segunda poder utilizar la pregunta de calificación o Net Promotion Score, ¿ok? O ir dividiendo nuestro examen por secciones y tener algunas preguntas en una sección, en la siguiente otra sección de evaluación, y nosotros poder ir definiendo cada una de estas secciones, ¿no? Entonces nosotros podríamos ir eligiendo cada una de ellas y nuestro estudiante lo que vería sería dos secciones, donde la primera tendría que terminar esta parte, pasar a la siguiente sección, ¿sí? Tendría primero que responder o hacer lo que es obligatorio, ¿okay? Para poder pasar a la siguiente sección y revisar lo que hay en la siguiente sección. En este caso vamos a quitar, ¿sí?, la parte de que no sean obligatorios para poder avanzar y que vean cómo es que el estudiante puede avanzar a la siguiente sección, revisar también la siguiente sección y al final pues enviar nuestro cuestionario. Entonces de esta manera el estudiante va a poder ver diferentes páginas, vamos a decirlo, de un mismo cuestionario o un mismo formulario. Estas serían entonces las opciones que nosotros tenemos para poder desarrollar los tipos de preguntas que nosotros podemos utilizar dentro de nuestra herramienta de Forms.